Buenos días, hermanos en Cristo. Este domingo, Día del Señor, recordamos que tenemos un Padre infinitamente compasivo. Él nos reúne hoy con su amor y su misericordia para celebrar este banquete de bienvenida en honor a los hijos pródigos que hemos regresado. Iniciemos esta Eucaristía con alegría y sabiendo que Dios nos espera siempre con los brazos abiertos. Un feliz domingo a todas las personas que han hecho de este encuentro dominical, 7:30 de la mañana, el encuentro con Jesús presente en la Eucaristía. Let us celebrate our faith. Let us celebrate the hope and the love we have in Jesus. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. El Evangelio de hoy es uno de los más leídos en la historia del cristianismo. El hijo pródigo, aquel joven que recapacitó, aquel joven que llegó un momento en que reflexionó. La reflexión nos puede llevar a descubrir nuestra condición espiritual y levantarnos y volver a casa. Vamos a reflexionar, vamos a pensar un poco cómo estoy delante de Dios. Yo los invito a los presentes y a los conectados por la televisión, en un momento de silencio, reflexionemos cómo estoy delante de Dios. ¿Estoy lejos de casa? ¿Estoy entre los cerdos de este mundo? ¿Estoy a punto de probar las algarrobas de los cerdos? Eso es lo que hace el pecado. Es allí donde nos lleva el pecado. Cuarto domingo de Cuaresma, tiempo de meditar cómo estoy en mi relación con Dios. Let this fourth Sunday of Lent season be a Sunday for you to reflect, to question yourself. How am I in my relation with God? If I'm in the same condition as the prodigal son, let us raise up. Let us return back. Let us ask the Father forgiveness. Levántense, regresen a casa y pidan perdón. Arrepiéntanse, Colombia. Vuelva a la casa del Padre, Colombia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obras y omisiones. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdónanos nuestros pecados, llévanos a la vida eterna. Amén. Si fui motivo de dolor,
oh Cristo. Qué bueno que este domingo toda Colombia pueda confesar: he sido motivo, he dolido el corazón de Dios, si por mi causa el débil tropezó. Colombia, reconozca tus pecados. San Andrés, Providencia, humíllate ante Dios, pídale perdón y vuelva a casa. Oh Dios, que por tu palabra realizaste de manera admirable la reconciliación del género humano, te rogamos que el pueblo cristiano se disponga con prontitud, con entrega generosa y con alegre fe para las próximas solemnidades. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El pueblo de Dios llega a la tierra prometida agradecido con Dios y celebra la Pascua, ahora como un pueblo libre. También nosotros vamos caminando, según la promesa de Dios, hacia la Jerusalén celestial. Escuchemos con atención. Lectura del libro de Josué. En aquellos días dijo el Señor a Josué: hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron allí la Pascua al atardecer del día 14 del mes, en la estepa de Jericó. Al día siguiente a la Pascua comieron ya de los productos de la tierra. Ese día, panes ácimos y espigas tostadas. Y desde ese día en que comenzaron a comer de los productos de la tierra, cesó el maná. Los hijos de Israel ya no tuvieron maná, sino que ya aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor.
Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes le escuchen y se alegren. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Proclamen conmigo la alabanza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. Gusten y vean qué bueno es el Señor. La verdadera libertad se ha obtenido en y por Cristo. En Cristo somos criaturas nuevas. Lo antiguo ha quedado superado. La novedad de todo es que somos embajadores de Cristo, salvados por la misericordia de Dios. Escuchemos. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, whoever is in Christ is a new creation. The old things have passed away. Behold, new things have come. And all this is from God, who has reconciled us to himself through Christ and given us the ministry of reconciliation. Namely, God was reconciling the world to himself in Christ, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. So we are ambassadors for Christ, as if God were appealing through us. We implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake he made him to be sin, who did not know sin, so that we might become the righteousness of God in him. The word of the Lord. Thanks be to the Lord. Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
La Cuaresma es un tiempo para recobrar la vida de santidad perdida. Jesús en el Evangelio de hoy nos revela al Dios misericordioso que ama, que espera y hace fiesta por nuestro regreso. Estábamos perdidos y hemos regresado. Estábamos muertos y hemos resucitado. El Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que anuncies con dignidad su santo evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores a escucharlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y ahí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela. Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado, sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó: ¿qué era aquello? Este le contestó: ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo, que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: hijo, tú estás siempre conmigo,
y todo lo mío es tuyo. Pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este cuarto domingo de la Cuaresma recibimos de la palabra de Dios una revelación grandiosa. Recibimos este domingo de la palabra de Dios la obra de Dios en contra del pecado. El pecado que ha sido ese acompañante del hombre desde que sucumbe en el paraíso y ha acompañado al hombre haciendo de su historia una historia de dolor, una historia de esclavitud, una historia de muerte. Pero hoy la liturgia de la palabra nos va a revelar qué hace Dios con tus pecados y con mis pecados. La primera lectura del libro de Josué dice: en aquellos días dijo el Señor a Josué: he quitado del pueblo de Israel el oprobio de Egipto. Palabra de Dios. El libro de Josué, cuando habla del pecado de la esclavitud, de la sumisión, del pecado que vivió el pueblo de Israel en Egipto tantos años, lo llama oprobio. ¿En qué momento Dios revela esto a Josué? Después de haber hecho el largo camino por el desierto, ya están por entrar a la tierra prometida y Dios le dice a Josué: dígale al pueblo, he quitado el oprobio de Egipto. El oprobio de Egipto era esclavitud, era sumisión, era sentirse menor, era politeísmo. El oprobio de Egipto era todo lo que vivieron este pueblo sometido, sujetado, maltratado. Es el pecado que genera sobre el hombre este oprobio. Y él no podía hacer nada para librarse de ello. Dios tuvo que intervenir. Y le tocó 40 años. 40 años dando vuelta en el desierto, que si un solo día abrió el mar rojo y cruzaron y los sacó de Egipto, pero le tocó 40 años sacar a Egipto
Egipto, el oprobio de Egipto que estaba en el corazón de Israel, y Dios hizo todo un camino, 40 años, y ahora que van a entrar a la tierra, le dice: dígale al pueblo, he quitado de encima el oprobio de Egipto. Egipto dejó en Israel idolatría. Egipto dejó en Israel venganza. Egipto dejó en Israel una cantidad de situaciones que, si bien les costó un día salir de Egipto, pero sacar a Egipto del pueblo le tocó 40 años. ¿Qué es el oprobio de Egipto? Pecado. El pecado. Y créame, hermanos, muchas veces no alcanzamos a percibir el efecto del pecado en nuestras almas. No alcanzamos a detectar qué hizo el pecado en nuestra vida, y vamos a darnos cuenta qué hizo Dios con ese pecado, con aquello que el pecado dejó en su alma. Y de ahí que el salmista grita: gusten y vean qué bueno es el Señor. ¿Saben por qué? Porque el salmista se da cuenta lo que hizo Dios con su pecado. Porque el salmista se da cuenta lo que es el pecado y cómo Dios, a pesar de mi pecado, ¿qué hace Dios con el pecado? Y grita en el Salmo 33: gusten y vean qué bueno es el Señor. Él quitó mi pecado, Él arrancó mi pecado, me libró del oprobio del pecado. Cuarto domingo de Cuaresma, ¿qué hizo Dios con nuestros pecados? Y la segunda lectura de Pablo a los Corintios nos va a decir cómo lo hizo. La segunda lectura que escuchábamos en inglés dice: hermanos, en Cristo Jesús somos criaturas nuevas. Lo viejo ya pasó, comienza algo nuevo. Lo viejo ya pasó, comienza algo nuevo. Porque cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, Dios reconcilió la humanidad consigo mismo a través de la muerte de Jesús. Así es como quitó el oprobio de Israel, de la humanidad, en Jesucristo. Gustad y ved qué bueno es Dios. Tú no hubieras podido hacer nada para librarte de tu pecado. Tú no hubieras podido hacer nada para deshacer del efecto del pecado en tu alma, del efecto del pecado en tu vida. La única forma de librarse del oprobio del pecado fue el acontecimiento en la cruz del Calvario. Ese viernes, cuando Cristo expira en la cruz, ese día el Padre reconcilió nuevamente con la humanidad. El Padre recibe en Cristo la humanidad pecadora y dijo: he quitado el oprobio de la humanidad. Eso es el misterio que estamos a punto de celebrar, la muerte de Cristo en la cruz. Having that clear, how Joshua discovered that when the people enter into the promised land, what took place, because during 40 years they walked through the desert. They walked 40 years purifying themselves, and finally when they did going to step into the promised land, the Lord said to Joshua, tell the people, today I remove their sins, I remove the slavery of sin, and so you can celebrate, you can enjoy, you can rejoice. No more manna. From now on you're going to eat from the fruits of the land. And that is Easter. See and taste how sweet is the Lord. See and taste it.
Taste what the Lord had done when He removed the effect of sin in your life. Y ciertamente, hermanos, en esta parábola del hijo pródigo, vemos palpable, vemos cómo Dios quita el oprobio, cómo elimina el lastre del pecado en nuestras almas. Vemos cómo esta parábola que pinta Jesús delante de su audiencia está cargada del significado de lo que Dios ha hecho con el pecado de la humanidad. Colombia, si no hubiera sido por Cristo, seguiríamos todavía bajo la opresión. Seguiríamos todavía bajo el poderío del hombre viejo, del hombre pecador. Si alguno está en Cristo, es criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. En Cristo Dios Padre comenzó una nueva historia de salvación. Cuando hablamos del pecado, a veces la gente piensa en las cositas malas que todos hacemos. Cuando hablamos del pecado, a veces nos quedamos en los actos del pecado, pero no alcanzamos a dimensionar qué es el pecado en su esencia. Es un oprobio, es un estigma, es una marca, es un sello en tu alma que tú ni yo nada podemos hacer para librarnos de ello. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, todavía estaríamos bajo el oprobio de nuestros pecados. Por eso la segunda lectura nos relata de esta forma: porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, sin pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. Dios estaba en Cristo muriendo en la cruz. ¿Qué estaba haciendo Dios? Allí estaba reconciliando el mundo consigo mismo. La muerte de Jesús. Ahora sí podemos desembocar en la parábola del hijo pródigo. Este joven, el hijo menor le dio por alejarse de la casa del padre. Dame la parte de mi herencia. Esa es la humanidad. Es la humanidad que rompe relación con Dios. Es la humanidad que lanza su vida a vivir bajo el imperio del pecado. Es la humanidad que dice: ya no quiero estar debajo de tu casa, ya no quiero estar bajo tu autoridad. Dame la parte de mi herencia, que me quiero ir lejos de Dios. Esa es la humanidad. Y el Padre se lo cedió. Le entregó su herencia: la vida, la inteligencia, la fuerza, todos los bienes del universo. Se lo dio al hombre. Dios no tuvo ningún reparo en decirle: toma la humanidad, esto es tuyo. Es mejor que lo recibes y vivas bajo mi casa, pero si tú quieres irte, puedes irte. Y el joven se le fue lejos de la casa. Y así es el pecado. El pecado es un oprobio. El pecado es un estigma, es una mancha. El pecado queda sellado y te aleja de Dios, hasta que llegas a un punto: Colombia, San Andrés, mundo entero, lejos de Dios. El hombre se iguala a los cerdos. Lejos de Dios, el hombre come algarrobas. Lejos de Dios, el hombre se hunde en el fango de la vida. Lejos de Dios, la humanidad queda bajo el oprobio del pecado. ¿Y qué hemos visto hoy? Una humanidad bajo el oprobio del pecado. Una humanidad todavía con el oprobio de Egipto encima. Mas sin embargo, dice la palabra,
Cuando este joven se le acaba todos sus saberes, cuando terminó sus bienes, vino una hambre. Vino una hambre sobre este joven, hambre que es resultado de estar lejos de Dios. Hambre que es el resultado de haberse apartado de Dios. Y el hombre empieza a buscar trabajo. Es una humanidad sin Dios, una humanidad hambrienta, desnutrida, una humanidad sin Dios finalmente está condenada a la muerte. Y cuando estaba a punto de comer, cuando estaba este hijo de Dios, mezclado entre los cerdos, ¿cómo es posible que el ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, cómo es posible que un hombre que era el orgullo de la creación ahora está en el mismo nivel que los cerdos comiendo las algarrobas? Allí aparece Dios que quita el oprobio. Allí llegó Jesucristo. Allí llegó la muerte de Cristo en la cruz. Y allí en medio de los cerdos es Cristo, es el amor, es la misericordia de Dios que le dijo: levántate, tú eres un hijo. En la casa de tu padre hay muchos jornaleros, tienen comida, tienen donde dormir. Humanidad, vuelva a Dios. Dios es tu padre, con Dios siempre tendrás lo que te hace falta. Y se levanta ese muchacho y emprende su camino de regreso a casa. Es bello escuchar la segunda lectura: el que está en Cristo, aleluya, criatura nueva es. Lo viejo ya pasó, muchacho. Lo viejo ya terminó Colombia. Lo viejo ya terminó San Andrés. Cristo ya canceló el oprobio de tu pecado. Vuelva a casa, regresa a casa. Ha comenzado algo nuevo. Y no quiero extender, conocen ustedes el cierre apoteósico de este encuentro. Conocen ustedes en qué terminó este encuentro. Dice que cuando el Padre lo vio, salió corriendo. Gustad y ved qué bueno es el Señor. Salió corriendo, abraza al muchacho, lo colma de besos, le coloca anillos, le coloca sandalia y organiza una fiesta, porque Cristo quitó el oprobio, porque Dios en Cristo nos reconcilió. Podemos festejar, hay que festejar, porque el hombre ha regresado a la casa de su Padre. Cuarto domingo de Cuaresma, hermanos, es un anuncio esperanzador. It's very hopeful this Sunday morning, because it's telling us that God the Father, He reconciled us in Christ Jesus. And although you drift away far from Christ, from God, Christ, He is attracting you. Come home, come home. Your Father is waiting on you. And the banquet began. And the big party began. ¿Sabe cuál es el gran banquete de la humanidad? Cuando el hombre vuelve a reconciliarse con su Dios. Cuando la humanidad vuelva a entrar debajo de la casa del Padre y comenzamos esa fiesta de los reconciliados. Que este 2022, Colombia, San Andrés y Providencia, muchos puedan levantarse y volver y gustar y ver qué bueno es el Señor. Dios es bueno todo el tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a confesar nuestra fe en ese Dios bueno,
en ese Dios que nos espera. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Elevemos nuestra oración al Padre amoroso, aquel que sin importar cuán lejos estemos de Él, se preocupa por nosotros y nos brinda su amor y su misericordia. Digamos todos: Dios de amor, escúchanos. Por el Santo Papa, por nuestro obispo y por todos los pastores y ministros de la Iglesia, para que no dejen de pedir a Dios los dones del discernimiento y del arrepentimiento, como el Hijo pródigo, con los cuales es posible juzgar y retornar al camino recto en cada acontecimiento, situación y realidad de la vida. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por los gobernantes, para que sepan discernir y escoger las estrategias políticas y económicas adecuadas para superar la crisis y la precariedad laboral y socorrer sobre todo a las familias agobiadas hoy por la pobreza y las dificultades. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por las familias que están viviendo en desunión, para que el Señor, que es rico en misericordia, obre en cada una de ellas la reconciliación y puedan vivir la unión familiar teniendo como centro el amor. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por todos los padres que viven el drama de un hijo gravemente enfermo, para que en su abatimiento por sobrellevar y soportar el sufrimiento, encuentren consuelo en la fe en Dios que da esperanza, sabiduría y paz. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Por nosotros aquí presentes, para que la escucha de la palabra nos transforme y nos haga cada vez más cercanos al Padre Celestial, quien para mostrarnos su amor y misericordia manda celebrar un banquete porque uno de sus hijos estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha regresado, pidiendo perdón y arrepentido. Oremos. Dios de amor, escúchanos. Te damos gracias, Señor, por todo lo que haces por el hombre necesitado de tu salvación. Ayúdanos a ser tus colaboradores para llevar tu presencia a todos tus hijos necesitados de amor y misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y también de ustedes, sean agradables al Dios Padre Todopoderoso. Este sacrificio para la alabanza y gloria y su nombre, para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, con alegría los dones de la eterna redención y te suplicamos con humildad que nos conceda venerarlos dignamente y ofrecerlos convenientemente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por el misterio de la encarnación condujo a la claridad de la fe al género humano que caminaba en tinieblas, y por el bautismo transformó en hijos de adopción a quienes nacían esclavos del pecado. Por eso, con los cielos y la tierra te adoran entonando un cántico nuevo. También nosotros con los ángeles proclamamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, Padre, te suplicamos, santifica estos dones con la venida de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro. La noche de su pasión, Jesús tomó pan y dándole gracias a Dios, lo partió y lo entregó a sus discípulos diciéndoles: tomad y comed todos de él, porque esto es
mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos hace digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Padre, de tu iglesia extendida en toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Jaime Uriel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido la muerte de Cristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través del tiempo, merezcamos compartir vida eterna y cantarte alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El que está en Cristo, criatura nueva es. Lo viejo ya pasó, comenzó algo nuevo. Así Pablo introduce el gran misterio de Dios quitando el oprobio de la vida del hombre, el pecado. Pidamos en este Padre nuestro para que toda Colombia, para que nuestro departamento archipiélago, San Andrés, Providencia y Santa Catalina, reconozca que en Cristo Jesús criaturas nuevas somos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Este reino, tuyo es por la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy. No mires nuestros pecados,
sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, danos paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor está aquí con nosotros. Como criaturas nuevas en Cristo, salúdense con la paz. Paz, diácono. He aquí Jesucristo, el que reconcilió a Dios con el mundo entero. Dichosos los que confían en Él. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Mi sangre. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 From my well that never shall run dry. Be my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsty of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and let me hold. There are millions in this world who are craving the pleasure earthly things afford, but none can match their wondrous treasures that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. I lift it up, Lord. Come and quench Come and quench this thirsty of my soul. Bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and let me hold. Fill my cup, Lord, I lift it up, Lord. Come and quench this thirsty of my soul. bread of heaven, fill me till I want no more. Fill my cup, fill it up and let me hold. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar.
Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Amado Jesús, sobre nuestros altares estás entronado para que desde los altares del mundo reine sobre el universo entero. Vengo delante de ti este domingo a suplicar tu reinado en Colombia, a suplicar tu presencia, tu señorío y tu autoridad en nuestro país. Atráiganos nuevamente bajo la casa del Padre. Si en algún momento nuestro país, como colectividad, como nación, decidió alejarse de ti, decidió construir su vida a su manera, lejos de ti, te pido de rodillas que vuelva a traer a Colombia, a cada uno de los departamentos, a volver a la casa del Padre. Que dejamos nuestra prodigalidad, que dejamos nuestra rebeldía, nuestra obstinación del vivir lejos de ti, Dios. Mira hasta dónde nos ha traído esa decisión errática de Colombia de alejarse de la casa del Padre. Un país que fue concebido en el corazón inmaculado de Cristo. Un país que tenía a Dios como su suprema autoridad. Y hoy, al destronar a Dios, a quitar a Jesucristo del reinado de Colombia, somos un país violento, donde diariamente se violentan los derechos humanos. Un país de miseria, un país donde el hambre, donde los grupos alzados en armas, donde la muerte reina, el narcotráfico sobreabunda, porque precisamente un día Colombia dijo: dame la parte de mi herencia, ya no quiero vivir bajo tu autoridad, Dios, ya no quiero estar bajo tu señorío, ya no quiero que seas mi Padre. Pero como eres tan bueno, gustar y ver qué bueno es el Señor, nos has llamado de regreso. Acójanos, acoja, Señor, a cada colombiano de regreso a la casa del Padre en esta Semana Mayor, Semana Santa. Pero de forma muy particular, quiero levantar esta oración de súplica este domingo por San Andrés, Providencia y Santa Catalina. También como el hijo menor, un día dijimos: dame la parte, dame mi herencia, Padre, quiero ir lejos de tu casa. Así lo hicimos aquí. We drift away. We went far away from Jesus. We ignore that you are our Father. In San Andrés and Providence and Catalina, we took all the belongings, all what you gave us. We have life, we have strength, we have prosperity, we have peace, oh God. We were a people of faith, but we wanted to be far away from God. And today what we can see in our island, traffic of drugs, traffic of arms, the empire of death and violence, revenge every day is increasing, disorder, confusion, corruption, injustice. Today our island have been overcome by the shame of Egypt. Today we are oppressed once more again, but we know that you are good and sweet, and we will look for you again, oh Jesus. I put before thee our governor, Dr. Ever Hawkins.
I pray, oh God, for the Major of Old Providence. I pray for the deputies. I pray for the representative and all the authorities. Oh Father, I cried out for the police, for the military forces in the island, that all of us may turn back to Jesus, that we may return like the prodigal son and confess that we have sinned. We have sinned against you, oh Father, and so we sin against our beloved brothers. No more violence, no more assassination, no more, oh God, we are tired of these things. Oh Father, since you are here this morning on the altar, I pray for San Andres. You promise if the people upon which your name is invoked, if these people will humble themselves, you will raise them up. You will forgive them their sins, and you will return peace. Oh God, I pray that peace may come back to San Andres. I pray that peace may come back to Old Providence and Catalina. I pray, oh Jesus, that you may restore the peace we have once on this beautiful island. Bless us all. And Father, I pray that the collectivity of San Andres and Providence and Catalina, we may raise up and return as the prodigal son, because you will receive us. See and taste how sweet is the Lord. See and taste how sweet is the Lord. Acójanos, Señor, ahora que te levantamos ante las pantallas de los televisores. Acoge a San Andrés, que va de regreso. Acoge a Colombia, que vuelve a casa. Acójanos. He pecado contra el cielo. He pecado contra ti, Padre. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como uno de los jornaleros. Oren por la isla. Oren por San Andrés. Pidan perdón por habernos alejado de la casa del Padre. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Gusten y vean qué bueno es el Señor. En el lugar, en medio de todos, sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé qué fue lo que pasó, sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. ¿Qué pasó? Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Y que el mismo Dios está
Dios que alumbras a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestro corazón con el esplendor de tu gracia, para que nuestros pensamientos te sean siempre gratos y para que podamos amarte con sinceridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros. Y con su espíritu. Y la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y los acompañe siempre. Amén. Como el buen hijo que vuelve a casa, podéis ir en la paz del Señor. Demos gracias al Señor.